representación de una entramada y compleja red trófica. Bueno, adicionalmente a los flujos de energía, otro factor abiótico bien importante son los llamados ciclos biogeoquímicos o los ciclos de los nutrientes. ¿Por qué tienen ese nombre? Primero, ciclo, porque quiere decir que constantemente pues están dando vueltas, ¿sí? No tienen fin ni inicio, siempre se están reinventando. Bio hace referencia a los ciclos que tienen algunos elementos químicos entre la parte viva del planeta y la parte que conforma la GEA, que es el suelo, el agua y el aire. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son tan importantes estos ciclos? Porque estos ciclos nos permiten el reciclaje de los nutrientes. Nosotros mirábamos en la primera unidad que nosotros estamos compuestos de varias biomoléculas y a su vez estas biomoléculas están compuestas de varios compuestos químicos que tienen que estar rotando en la naturaleza a través de estos ciclos. Entonces aquí hay unos resúmenes de varios ciclos: el ciclo del agua, el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, tenemos ciclo de carbono. Todos los elementos químicos tenemos un ciclo. ¿Sí? No les vamos a preguntar exactamente, por ejemplo, en el ciclo del nitrógeno, diga cuáles son las bacterias que son capaces de realizar el proceso de fijación. No, porque pues, no es el objetivo de nuestro curso, es algo general. Es que ustedes sepan que esto está circulando entre todos y gracias a esto es que es posible la vida en el planeta. Si los ciclos no se dieran constantemente, todas las biomoléculas nosotros representación de una entramada y compleja red trófica. Bueno, adicionalmente a los flujos de energía, otro factor abiótico bien importante son los llamados ciclos biogeoquímicos o los ciclos de los nutrientes. ¿Por qué tienen ese nombre? Primero, ciclo, porque quiere decir que constantemente pues están dando vueltas, ¿sí? No tienen fin ni inicio, siempre se están reinventando. Bio hace referencia a los ciclos que tienen algunos elementos químicos entre la parte viva del planeta y la parte que conforma la GEA, que es el suelo, el agua y el aire. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son tan importantes estos ciclos? Porque estos ciclos nos permiten el reciclaje de los nutrientes. Nosotros mirábamos en la primera unidad que nosotros estamos compuestos de varias biomoléculas y a su vez estas biomoléculas están compuestas de varios compuestos químicos que tienen que estar rotando en la naturaleza a través de estos ciclos. Entonces aquí hay unos resúmenes de varios ciclos: el ciclo del agua, el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, tenemos ciclo de carbono. Todos los elementos químicos tenemos un ciclo. ¿Sí? No les vamos a preguntar exactamente, por ejemplo, en el ciclo del nitrógeno, diga cuáles son las bacterias que son capaces de realizar el proceso de fijación. No, porque pues, no es el objetivo de nuestro curso, es algo general. Es que ustedes sepan que esto está circulando entre todos y gracias a esto es que es posible la vida en el planeta. Si los ciclos no se dieran constantemente, todas las biomoléculas quedarán atrapadas en los seres vivos cuando mueren. ¿Ya? Eso nos incluye desde unos 100 pies hasta una hojita hasta nosotros. Por eso pasamos por un proceso de descomposición. La descomposición asegura que todos estos ciclos elementos químicos, algunos los llaman nutrientes, por ejemplo, los cultivos, estén disponibles para otros seres vivos y se pueda continuar con la vida tal y como la conocemos. Si no pasara eso, este planeta fuera un planeta lleno de muertos, por decirlo de alguna forma, de todas las especies y
ya se hubieran agotado todos los nutrientes. ¿Listo? Muchos de los problemas en la actualidad vienen cuando se alteran estos ciclos. La alteración de estos ciclos es la que nos está causando los principales problemas ambientales que manejamos en la actualidad. Por ejemplo, en el ciclo del nitrógeno, que es supremamente importante. Los fertilizantes, los cultivos, tienen un número, por ejemplo, 10-30-10. Significa nitrógeno, la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los que se necesitan en el suelo. Listo. Un fertilizante nos producen unos cultivos, unas zanahorias, digamos, hermosísimas, bellísimas, deliciosísimas. Pero resulta que cuando llueve, el agua lava este nitrógeno y este fósforo principalmente que hay en el suelo. Y este nitrógeno y este fósforo en el suelo, cuando se lavan y llegan a los ecosistemas acuáticos, causan un problema de contaminación, que es que las algas que hay en esos ecosistemas acuáticos crecen demasiado. Y de ahí nos vienen esas aguas verdes que huelen maluco, y es un problema de contaminación porque crecen tan rápido las algas que se forma una película, una lama verde sobre la superficie que impide el intercambio de oxígeno, y el ambiente abajo de esa capa se vuelve totalmente anóxico y se mueren todos los peces, todas las plantas, se altera el ciclo y huele maluco porque se vuelve un ambiente anóxico que emana metano. Entonces, todas estas alteraciones nos causan, por ejemplo, la alteración en el ciclo del azufre nos causa lluvia ácida. ¿Sí? Y la alteración en el ciclo del agua, pues no se está produciendo grandes precipitaciones en unas partes, sequías en otras partes. Bueno, y esto también está relacionado con el clima. ¿Listo? Bueno, les quería hablar específicamente con más detalle de los ciclos de los metales pesados. ¿Por qué son tan graves? ¿O por qué hacen no? Porque sí tiene que ser un punto que debemos que estar muy pendientes. ¿Listo? Hace, no me acuerdo, un año, bueno, salió y hubo un gran escándalo porque había o detectaron concentraciones altas de mercurio en las latas de atún. ¿Listo? Esto aplica para todos los metales pesados, principalmente plata, mercurio y plomo. ¿Listo? Resulta que en el ciclo de ellos hay un proceso que se llama biomagnificación o bioacumulación. ¿Qué quiere decir esto? En todos los otros ciclos, a medida que se va avanzando en cada uno de los pasos, hay como que se va perdiendo la concentración o se reparte, se va a cada parte, a donde se necesite. ¿Listo? En el caso de el mercurio, por ejemplo, se acumula en los tejidos grasos de los seres vivos. Entonces eso quiere decir que no hay una disminución de la concentración, sino que se va aumentando más. Y al estar en el tejido graso es muy fácil que nosotros consumamos pescado. Y entonces, si este pescadito tiene mercurio y nosotros lo consumimos, pues ya nos va a quedar esa concentración en nuestro tejido graso. Y si volvemos a comer ese pescado, otra vez va a quedar. Y así nos vamos intoxicando. ¿Listo? Por eso es importante evitar los metales pesados, porque pasamos por un proceso de bioacumulación en tejido graso y eso causa intoxicación y puede causar la muerte. O en cosas más graves, por ejemplo, en cuanto a mercurio, está bien documentada, pasó por allá en Japón, en un pueblo que se llamaba Minamata. Hubo una tragedia, se murió la gente, se envenenó, hubo un poco de nacimientos de niños con problemas de deformidades físicas y fue porque consumieron pescado que tenía una cantidad muy grande de mercurio. Entonces, en los metales pesados que nos hemos escuchado que ya hay que tener cuidado con ellos, es por esto, porque sufren de un proceso de bioacumulación en tejido graso. ¿Listo? Entonces, obviamente esto está
pues en el caso del atún que se consume muchísimo en todos los países, pues le tienen un control mayor y por eso fue que encontraron esas concentraciones. Obviamente, por comer una lata de atún no nos va a pasar nada, pero no falta, puede haber alguien que sea bien fanático, por lo menos 1 o 2 latas al día durante toda su vida, si le puede traer pues problemas muy largo plazo, pero los puede traer. Pero como se conoce, pues les quería hacer énfasis en esto. ¿Listo? Pues luego vienen otros factores abióticos muy importantes, por ejemplo el clima, pero eso sí ya es muy particular de cada región y eso define el tipo de ecosistemas que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, en el caso de Colombia, lo vamos a ver casi al final, como estamos en la zona tropical, tenemos una biodiversidad muy grande y no pasamos por alteraciones, por ejemplo, las plantas y los animales de los países que tienen estaciones tienen adaptaciones que les permite sobrevivir a las bajas temperaturas en invierno, únicamente se reproducen en primavera y en verano pues mueren y pierden por lo general todas las plantas, follajes, todo eso se van secando porque las temperaturas son muy elevadas, ¿no? Entonces, en cuanto al clima, meteorología y todo eso, eso no lo vamos a mirar aquí porque ya es específico de cada ecosistema. Pero en energía y ciclos biogeoquímicos eso es igual en cualquier parte del planeta. ¿Listo? Entonces ya nos vamos a meter poco a poco con la parte de los factores bióticos. Entonces nos vamos con los seres vivos. ¿Listo? Entonces, a lo largo de todo el curso de biología, ustedes se han dado cuenta que comenzamos con cosas pequeñitas y vamos aumentando el nivel de complejidad. A eso se le llama niveles de organización biológicos. Empezamos de algo muy sencillo, átomos, moléculas, órganos, tejidos, ya lo miramos en la unidad 1 y lo mismo sigue en el colegio. Aquí nosotros no estudiamos individuos, ya no estudiamos una sola persona, o un solo animalito, o una sola plantita, o una sola bacteria. Nosotros hacemos los estudios en ecología por algo más grande que es una población. Entonces, ¿qué es una población? ¿O cómo se define una población? Es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona en un momento determinado, son capaces de reproducirse y tener descendencia fértil. ¿Listo? Como población, ¿ya? No como individuos. La finalidad última de una población es tener descendencia, mantener esa población, que no llegue al nivel de la extinción. ¿Y por qué ahora se le añade esto de tener descendencia fértil? Porque hay casos que hay poblaciones cercanas, muy emparentadas, que han sido capaces de reproducirse y tener descendencia, pero esa descendencia no es fértil, o sea que no va a poder reproducir nuevos individuos. Esas son, por ejemplo, las mulas. Son un híbrido entre los caballos y los burros, como que, ¿sí? Son parientes cercanos, mamíferos, cuadrúpedos, etcétera, y pues estaban cerquita, y alguien entre solo, pues pudieron tener un momento de reproducción, pueden tener un hijito y nació una mula, pero no es capaz. No son una especie que sea capaz de perpetuarse. Entonces, condición indispensable, capaz de reproducirse y tener descendencia fértil. Dentro de una población hay individuos que no tienen descendencia fértil, ¿listo? Y son normales, no es que sean anormales, es normal, ¿listo? Porque lo que importa al final es la capacidad de la población de tener sus descendientes, ¿listo? Entonces en la población, pues hay varias características o varias cosas que toca estudiar, que son la natalidad, o sea, la densidad, natalidad, mortalidad, migración y distribución interna. Muchas de estas cosas son de manejo cotidiano nuestro, ¿listo? Como somos una población humana, los Homo sapiens, podemos extrapolar
podemos extrapolar muchas de estas características. Entonces, la densidad. La densidad es la cantidad de individuos que habitan en un área determinada. ¿Listo? Entonces, en el caso de los humanos, kilómetros cuadrados, un área. ¿Listo? En una bacteria que es microscópica, nosotros pues no nos vamos a poner a medir por kilómetros, sería una locura. Puede ser por milímetro cuadrado. ¿Listo? Es ver qué tan amontonado o espaciado está cada individuo. Entonces, dependiendo del tamaño corporal de la población, se utiliza la unidad de área para definir cuántos hay. Entonces, ¿cuántos hay por unidad de área? Natalidad, fácil. La tasa de nacimientos por unidad de tiempo. Entonces, en un insecto, ¿cuántos nacen en un mes? Que ya es muchísimo un mes, porque en unos perritos, ¿cuántos nacen en 4 meses? ¿Listo? En un árbol, no nacen ni en meses, ni en días, ni en años. ¿Cuánto puede crecer o cuántos árboles se reproducen en 100 años, en 200 años? Y nosotros, pues, ¿cuántos nacen cada día, cada mes, etcétera? ¿Listo? Un grave problema ambiental es en el caso de la población humana, de nosotros, estas tasas de natalidad tan altas. Hay mucha gente en este planeta, somos demasiados. Esto debería estar bajando, porque al ser tantos, tenemos mucha presión, le ponemos nosotros mucha presión a los recursos naturales y de verdad que no alcanza para todos. La mortalidad, pues es lo contrario a la natalidad, es cuántos se mueren por unidad de tiempo. Entonces hay poblaciones, y lo vamos a mirar, que tienen unas tasas de mortalidad altísimas y otras bajas. Migración son los movimientos que se dan, los que van, los que entran, migración y emigración, y distribución interna, pues que es cómo se distribuyen las poblaciones en un espacio. Entonces aquí tenemos un esquema para que entiendan. Hay 3 tipos de distribución, que se llama al azar, que es la que tenemos la mayoría, agregada y uniforme. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este uniforme es estas aves, estas son golondrinas, que sí las podemos observar en algunas ciudades y adquieren esta distribución uniforme cuando están descansando. Pues en este caso, como están en una ciudad, están descansando en un cable de teléfono, televisor, no sé lo que sea. Entonces, ellas siempre adquieren, su comportamiento es adquirir este tipo de distribución. Y esta es una distribución tipo agregada. Estos son pércebes, se llaman, son como mejillones en sistemas costeros. Estos se comen. Y arbolitos, pues en el bosque. Entonces son como parchecitos. ¿Listo? Lo más común es esto y esto. Bueno, en cuanto a las poblaciones, se hacen unas gráficas. Y ahí se grafica tiempo contra el tamaño de la población, o sea, número de individuos. Aquí no ponemos una escala ni minutos, segundos, ni nada, ni tamaño en 1000 o millones o 100, porque pues depende de, como les explicaba, de la población. ¿Listo? Y obtenemos unas gráficas que tienen estas 2 formas características. ¿Listo? Entonces, esta gráfica se llama tipo J o exponencial. Muy de moda esta gráfica exponencial en este momento. La gráfica, ¿no? Nada tiene que ver con la ecología, los virus. La gráfica exponencial. O sea, es esta que tiene este crecimiento que empieza suave y súper acelerado. Y tenemos una que es la sigmoide, o S. Y empiezan a aparecer por aquí unos términos que ya les vamos a prestar bastante atención, que es el potencial biótico y la resistencia ambiental. Entonces, estas 2 gráficas son las típicas de las poblaciones. Entonces, en el crecimiento exponencial, lo que encontramos es que más o menos en cada generación se duplica la población. ¿Ya? Típica, lo más típico es en las bacterias. ¿Listo? Comienza uno y en su tiempo de crecimiento, o sea, el que sea al siguiente tiempo de generación, están duplicadas. Y al siguiente tiempo
vuelven y se duplican. Y entonces por eso tenemos estas gráficas con esas pendientes tan altas. ¿Listo? Esto no puede crecer de forma indefinida. ¿Listo? Ahí entra la resistencia ambiental. Ya tiene que haber algo que limite el crecimiento. No puede porque no hay recursos ilimitados, aparte de eso que también se producen sustancias de desecho que limitan el crecimiento. Entonces, en realidad en los ecosistemas, cuando se llega al límite, se dan estas oscilaciones. Y las poblaciones que tienen este crecimiento exponencial se la pasan así, en un crecimiento aceleradísimo, igual mueren aceleradamente, se estabilizan, vuelven y crecen, vuelven y mueren y vuelven y crecen. ¿Listo? Entonces, esto depende mucho del tipo de población que estemos estudiando. Y en el crecimiento sigmoide, pues es algo un poquito más pequeño, ¿sí? Menos escandalosas las subidas y bajadas. Tenemos una etapa estable, una de crecimiento rápido y se llega a una etapa de estabilización. A eso se le llama capacidad de carga. O sea, cuando un ecosistema es capaz de mantener más o menos el crecimiento constante de su población en el tiempo. ¿Listo? Sin llegar a sobrepasar los recursos y no llegar a esas oscilaciones como les mostré en el anterior. Esta capacidad de carga no es así una cosa súper fija, ¿no? Por eso es que aquí están estas oscilaciones. También se puede darse en forma sigmoide, ¿sí? Pero más o menos hay un rango que les permite estar en ese equilibrio y es lo que pasa en la naturaleza. ¿Listo? No vamos a decir exactamente, nacieron 5, tienen que morirse 5, eso no pasa. Tiene que haber un equilibrio y cuando se altera ese equilibrio es que empieza a haber presión ya sea sobre los seres vivos o sobre los otros recursos o hay interacciones que ya lo vamos a mirar que dañan a las poblaciones y a otras se benefician, bueno, etc. Este es el equilibrio, el débil y frágil equilibrio, pero muy bien pensado y totalmente planificado en la naturaleza. Realmente los que alteramos este equilibrio somos nosotros y por eso es que tenemos muchos de los problemitas que tenemos en la actualidad. Entonces en esa gráfica se distinguen varias fases, una fase lenta, una fase logarítmica que ya les expliqué más o menos y la fase de equilibrio. Esa fase de equilibrio, cuando uno estudia ecología de poblaciones, se simboliza por una letra K, K minúscula, y eso se llama capacidad de carga. Todos los ecosistemas tienen capacidades de carga. Y nosotros en ecología podemos hacer las definiciones de la capacidad de carga. Por ejemplo, hasta hace unos 5 años, en un estudio que yo hice, nos pidieron a varios determinar la capacidad de carga. Yo estoy en Pasto, entonces mi ecosistema estrella cae en la laguna de la Cocha. Y teníamos que decir cuál era la capacidad de la laguna en cuanto a carga de toneladas de trucha al año en las jaulas, en los cultivos, para que no se altere el ecosistema. Eso fue un problema, un chicharrón dificilísimo de hacerlo, pero lo pudimos hacer con puros modelos y cosas así, pues, y un trabajo interdisciplinario entre varios. Entonces, las capacidades de carga permiten utilizar los recursos, pero sin presionarlos tanto y sin alterarlos. Hay formas de definir esta constante. Y eso aplica para todas las poblaciones, pero pues como les digo, ya las metodologías y todo es muy específico para lo que estemos realizando. Aparte de estas capacidades o de estas curvas de crecimiento, tenemos lo que son las curvas de supervivencia, que está relacionado con las tasas de nacimiento y las tasas de mortalidad y la densidad. Entonces, hay 3 curvas típicas de curvas de supervivencia, o 3 tipos. Se denominan 1, 2 y 3. ¿Listo? Y están representadas la 1, la 2 y la 3. ¿Listo?
Entonces, ¿cuál es la característica? En la curva 1, la mayoría de individuos tienen las capacidades o los mecanismos de defensa o los mecanismos de adaptación que les permitan sobrevivir durante un largo tiempo en su vida y mueren al final, cuando ya uno se está envejeciendo. Ejemplo típico, nosotros los humanos. ¿Ya? Lo normal, entre comillas, lo ideal es que nos muramos de viejitos y es que no nos enfermamos a todo eso, pero como población, ustedes se dan cuenta que nuestro tiempo o nuestra esperanza de vida es muy alto. Por ejemplo, en la Grecia antigua, la esperanza de vida media era de 35 años. En la actualidad, aquí en Colombia más o menos lo tenemos en 70 años. ¿Listo? Entonces esta es una gráfica típica, en Europa pueden ser 100 años fácilmente. Luego vienen las gráficas tipo 2, ¿sí? Que la supervivencia es más o menos constante a lo largo de todo su ciclo de vida. Y por eso esta línea las tienen, por ejemplo, las sidras. Estos son unos animalitos acuáticos. ¿Listo? Y la gráfica 3 puede ser de insectos, en este caso les traje unas ostras. Nacen hartísimos. Crecen, nacen, pero por montones. Pero se mueren también rapidísimo y los que llegan a morir adultas son muy cortos. Como la naturaleza es muy sabia y sabe que los que van a durar mucho tiempo son muy poquitos, asegura la supervivencia de la especie con una cantidad de nacimientos impresionante. Ya viene planificado y codificado para ellos, que por decir algo nacen 100 y de esos van a vivir hasta mucho tiempo, solamente 5, pero eso hace parte de su ciclo y eso es normal y es natural y está todo bien. ¿Listo? Me están haciendo varias preguntas, entonces mi compañera ahora me está colaborando, voy a responder algunas. Dice, la FBN se considera un ciclo biogeoquímico, pregunta Samuel, no sé a qué hace referencia con FBN. Y Samuel y María preguntan sobre la gráfica, ¿es la misma gráfica de latencia o es diferente? O es la gráfica pico de crecimiento. Me imagino que hacen referencia a esto. ¿Sí? Entonces, sí, más o menos, la fase de latencia es esta fase de acá. Vendría a ser aquí. Donde hay una estabilización, mientras se van adaptando el medio y todo eso, esa es la latencia, que es por acá. Y los picos, pues cuando se logra el máximo. ¿Listo? Y la fijación biológica del nitrógeno. Bueno, la fijación biológica del nitrógeno es una fase de todo el ciclo del nitrógeno. La fijación biológica del nitrógeno es captar el nitrógeno que está en la atmósfera y que al estar en forma de N2 no está disponible por los seres humanos. Esa fijación la hacen las bacterias del suelo. Listo, me regresan por acá. Tengo que ver las preguntas más seguidas, disculpa. ¿Listo? El nitrógeno aquí es en la atmósfera. En esta forma no es utilizable para ningún ser vivo. Entonces tienen que fijarlo. ¿Quiénes lo fijan? Mis amigas bacterias. ¿Listo? ¿Dónde están esas bacterias? En el suelo. Y hartísimas se encuentran principalmente en las plantas leguminosas. Ahí están el Rhizobium principalmente, son varias bacterias. Este ciclo es maravilloso porque trabajan muchísimas bacterias en cada uno de los pasos. Entonces el primer paso del ciclo del nitrógeno es la fijación biológica. Eso lo hacen las bacterias, ya que las bacterias tienen mala fama, eso me he olvidado decirles, pero no, en realidad son muy buenas, por eso yo siempre les digo a mis amigas bacterias, porque hacen muchísimas cosas importantes por todos los seres vivos. Al estar fijado el nitrógeno, pues está disponible para todos los demás seres vivos. Ya, plantas, humanos, perros, gatos, animales, todos los demás. ¿Listo? Bueno, sigamos con estas poblaciones. Bueno, entonces,
En la gráfica, cuando les anuncié el crecimiento poblacional, les hablé de dos términos. Uno es el potencial biótico y el otro es la resistencia ambiental. Y esto se lo pasan como no sé si decir, en una lucha, o se la pasan oscilando como las manecillas de un reloj. Por eso me gusta esta gráfica. ¿Por qué se la pasan oscilando? Porque el fin de la interacción entre estos dos es mantener el equilibrio, la densidad. ¿Listo? Que la población se mantenga en una buena densidad para que viva bien, saludable, se pueda reproducir y sus crías tengan alimento suficiente y espacio suficiente para poder reproducirse posteriormente. Cuando se altera uno de estos dos, vienen graves problemas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el potencial biótico? Es la capacidad que tiene una población de reproducirse. ¿Listo? Y viene afectado por la velocidad de producción, habilidad para migrar o dispersarse, por ejemplo, las plantas, las semillas tienen que tener alguna habilidad para dispersarse, o en la naturaleza tan sabia y tan maravillosa tienen varios mecanismos de polinización. ¿verdad? Y entonces aquí vengo a defender a unos animalitos que así sean feitos porque son muy bonitos, que son los murciélagos. Los murciélagos son polinizadores y tienen una función supremamente importante a la hora de dispersar las semillas de las plantas. Y a los pobres bichos ahorita, por lo que nos está pasando, les están haciendo unas estupideces. Y es lo van a pagar caro también. No importa que lo estén haciendo en China, lo pagamos aquí también. Todo está relacionado. Las abejitas son polinizadores. Los murciélagos, no, si antes tenían mala fama los pobres porque supuestamente eran vampiros y comían sangre, eso es mentira. Ellos solo comen semillas y frutas, ¿sí? Y ahora los están quemando vivos, pobres animalitos. A mí me gustan bonitos, son bien bonitos. Sino que pues uno tiene que admirar toda la variedad de belleza que tiene la naturaleza. Habilidad para invadir nuevos hábitats, mecanismos de defensa y habilidad para hacer frente a situaciones adversas. Eso es el potencial biótico. O sea, asegura que una población va a vivir y va a poder tener descendencia que a su vez va a poder vivir. Cuando baja muchísimo ese potencial biótico, llegamos a especies amenazadas y especies extintas. Entonces, primero se llega a un número crítico donde ya la posibilidad de producir descendencia fértil es muy baja, y si no hay descendencia, pues por la naturaleza, las especies, los individuos de esa población irán muriendo, ya al morir, pues cada vez bajará más hasta que llegue a extinguirse. Esas son extinciones naturales. ¿Listo? Extinciones de masa y extinciones pues por presión de nosotros los humanos son otra cosa muy diferente. En la naturaleza, cuando todo se va dando así de a poquitos, sino que los tiempos de la naturaleza son muy grandes. Nosotros los seres humanos tenemos un ego tan grandote que creemos que todo se da en nuestra simple e insignificante escala de tiempo. En cambio, esto puede pasar en 500, en 600, en 1000 años. Y nosotros queremos llevarlo todo a 70 años, que es lo que nosotros podemos vivir, y por eso es que estamos tan equivocados y estamos haciendo tan mal las cosas. Bueno, si esto está óptimo, pues se daría un efecto también catastrófico, que es la superpoblación. Y la naturaleza vuelve el juego con que muy sabia, manda algo para controlar ese crecimiento poblacional y en la resistencia ambiental. ¿Listo? Entonces, aquí hay como una disputa. Aquí se pueden reproducir, pero acá la naturaleza les manda algo para que todos los que nazcan no sean capaces de llegar a una edad adulta ni producir descendencia fértil. ¿Listo? Entonces, aquí pueden jugar varios factores. Por ejemplo, falta de alimentos y nutrientes, falta de agua, falta de un hábitat conveniente, condiciones climáticas, depredadores, enfermedades, parásitos, competidores. ¿Listo? Entonces, la interacción
así sea una lucha, es una interacción entre ellos, nos lleva a que mantengamos y nos estemos oscilando entre un equilibrio totalmente delicado, planificado, que la naturaleza lo puede controlar, ya sea que se necesite más potencial, menos resistencia o al contrario. ¿Listo? El problema es que aquí entramos nosotros, super depredadores, y tenemos al mundo loco en este problema porque no sabe qué hacer. Bueno, todos los seres vivos tenemos un crecimiento o una franja óptima de crecimiento. ¿Listo? Entonces, siempre se representa por esta gráfica. Como se han dado cuenta, en ecología trabajamos muchos con gráficas. ¿Listo? Entonces, para cualquier factor ambiental, por eso no ponemos cantidades, tenemos un óptimo. Y ese óptimo es cuando hay la mayor tasa de crecimiento. ¿Listo? Y por debajo de ese óptimo, ya sea un nivel bajo o ya sea un nivel muy alto, entramos a unas zonas de tolerancia que nos someten a estrés. Y si se supera esa franja del estrés, ya llegamos a una zona de intolerancia y eso nos lleva a la muerte, ya, de cualquier población. Entonces, todos los seres vivos tenemos un óptimo y unas franjas de tolerancia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la temperatura, nosotros tenemos unas bacterias súper chéveres que son capaces de vivir en temperaturas superiores a 180 grados. ¿Ya? Lo mismo que son capaces de vivir a 0 grados, otras bacterias. Nosotros, seres humanos, no podemos ni en esa ni en la otra. Nuestra franja en cuanto a la temperatura es bien cerradita. Entonces, cuando uno estudia una población, siempre estudia esto sería como la influencia de factores abióticos. ¿Listo? Entonces aquí entraría temperatura, disponibilidad de agua, capacidad de adaptación, etcétera, etcétera. Y todo esto nos lleva a evolucionar. ¿Listo? Que ahorita se ve en vivo y en directo. ¿Listo? Bueno, dependiendo de estas franjas óptimas y la necesidad y el fin último, como les decía, de nosotros producir descendencia fértil, se habla de dos estrategias. La estrategia R y la estrategia K. La estrategia R también se llama pródiga u oportunista y la estrategia K se llama prudente y equilibrada. Y tienen todas estas características. ¿Listo? Por lo general, los individuos que tienen estrategia R tienen gráficas de crecimiento poblacional tipo exponencial, tipo J, como les decía. Y las que tienen las estrategias K tienen por lo general una gráfica de crecimiento sigmoide. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí los estrategas pueden ser los insectos. ¿Listo? El clima de ellos, pues, es variable, impredecible. La mortalidad es, como les decía, pueden nacer 100 pensando que se van a morir 95. Sí, el tamaño depende, varía con el tiempo, depende de la recolonización, competencia depende, y la selección natural favorece un desarrollo súper rápido. O sea, el tiempo de vida de ellas es en días. Reproducción temprana, tamaño corporal pequeño y una reproducción única. En cambio, nosotros, por ejemplo, somos K-estrategas. Entonces necesitamos condiciones más constantes, la mortalidad pues depende de la densidad y la resistencia ambiental, el tamaño es más o menos constante, hay competencia normalmente fuerte, desarrollo lento, producción tardía, un gran tamaño corporal y podemos tener reproducciones repetidas, por ejemplo los perritos, los gatos, los caballos, aunque ellos tienen unos tiempos, unos más rápidos, otros más lentos de gestación. ¿Listo? Por ejemplo, los elefantes creo que son 14 meses de gestación. La pobre elefantita, 14 meses cargando a su bebé elefante. ¿Listo? Y la longitud de vida son muy largas.
Entonces esta es la diferencia y también lo podemos graficar. Y lo que les decía, las gráficas, por lo general los estrategas son las gráficas que les presenté en la J y los K logramos este equilibrio. Aquí está la gráfica que les mostraba que es onduladita, pero nos mantenemos en un rango. Cuando salimos de este rango es que comenzamos o comienza cualquier población a sufrir. Bueno, y las poblaciones no están aisladas, no podemos. Tenemos que tener algún tipo de interacción. Entonces, entre las poblaciones, esas interacciones se han estudiado, se han cuantificado y se ha propuesto un sistema de clasificación que se llama más menos cero. Más hace referencia a una relación de beneficio, o sea que alguna población obtiene algún tipo de beneficio. Menos es cuando una población se perjudica, o sea que es algo negativo, y cero es cuando no hay interacción, o sea, no hay ni beneficio, ni perjuicio, y no hay una dependencia. ¿Listo? Entonces nosotros encontramos todos estos tipos de interacciones. La predación, parasitismo, competencia. Entonces, predación, por ejemplo, se beneficia a uno, daña al otro. En la clasificación que les acabé de decir es más, menos. Esta línea, el slash, esta línea diagonal es para separar una población de otra. Pues, ¿cuál se beneficia? Pues el predador, porque se lo va a comer, se va a alimentar, se va a engordar a comerse a su presa. Y la presa pues se va a perjudicar, ¿ya? Porque pues la van a matar, ¿ya? Esa es la interacción, ¿listo? Esto es un equilibrio, cuando se altera, esto es normal en la naturaleza. Alguna vez le veía a estos ambientalistas radicales y todo eso, que yo no soy así, ¿no? Por ejemplo, en los documentales que mostraban antes en los canales, decían que cómo no intervenían para evitar que un león matara algo. Entonces, no, es que es un documental, entonces uno ahí no puede entrar a alterar el equilibrio, ¿ya? Impedir que un león mate una cebra, pues es alterar, porque el león necesita matar para comer. Y la cebra, pues en ese momento mal por esa cebrita, pero la población seguía viviendo. Entonces, al estudiar ecología, uno también tiene que ser muy meticuloso, tiene que aislar todas estas cosas, que no quiero que toquen nada, que no maten nada, que hacen los ambientalistas radicales, porque en realidad la naturaleza no funciona así. La naturaleza funciona en un intrincado equilibrio donde unos mueren, otros viven, unos se comen a otros porque necesitan atacar, su función es ser agresivos, ser depredadores, ser atacar, y así funciona toda la naturaleza. ¿Listo? Entonces tenemos el parasitismo, igual se beneficia a uno, daña al otro, el que se beneficia pues es el parásito, y el que se daña es el que es parasitado. Entonces hay varios tipos de parásitos, parásitos internos y ectoparásitos. Por ejemplo, los piojos son ectoparásitos, los garrapatos son ectoparásitos. Ahorita tenemos a uno que nos sigue sufriendo, que es, bueno, pero este no es vivo, ¿no? Sino que es parásito vital, siempre necesita estar dentro de otro. Competencia, pues depende. ¿Ya? Entonces es una relación que en un momento puede beneficiar a uno, dañar a otro, o en un momento la competencia, por ejemplo, por alimento puede ser tan alta, que perjudica a dos poblaciones y las dos se causan un daño. Por lo general esto se da por alimento. Cuando hay poco espacio, hay mucha densidad y entonces comienzan a competir por alimento. La territorialidad beneficia a uno, daña a otro o a ambos. Aquí la tenemos y hay territorialidad por todos los tipos, ¿no? Por pareja, por alimento, por espacio, por especie, por lo que sea. Comensalismo es cuando beneficia a uno pero no afecta al otro. ¿Listo? O sea, uno se beneficia, el comensal, ¿ya? Por eso cuando invitamos a comer a alguien, dicen mis comensales, o sea, se va
a beneficiar a quien invitamos, porque esa persona va a comer rico. El ejemplo más típico de comensalismo es la rémora y el tiburón. Creo que lo han escuchado. ¿Ya? El tiburón ni se entera que tiene la rémora. ¿Ya? La rémora es un pescadito que siempre nada al lado de las agallas del tiburón. ¿Listo? Como los tiburones, estos son otros que tienen mala fama, porque los que son así, entre comillas, asesinos son muy poquitos, la mayoría también son filtradores, o sea, se alimentan de fitoplancton y zooplancton. Pero resulta que los que son, cuando van comiendo, pues no tienen las costumbres que nosotros tenemos, entonces se les sale de sus fauces, se les sale de su boquita comida. Y la rémora se alimenta de esa comida. Entonces es pequeñita, siempre nada atrás de los ojos del tiburón y su misión es comer todos los desperdicios que deja el tiburón y tiene una vida tranquila y feliz y de paso nadie la ataca. Entonces el tiburón ni se entera, pero la rémora es feliz. Y mutualismo es cuando se benefician actos. Entonces aquí, por ejemplo, yo he visto fotos bien chéveres en los llanos, donde hay garcitas o aves que están sobre el ganado y ahí se benefician actos. ¿Por qué? Porque el ave come las garrapatas que están sobre el ganado y de paso le hace un favor y les va quitando estos bichos que les causa bastante incomodidad y daño. Entonces, de esto sí les va a salir un cuestionario. Y estoy aquí de soplar. Listo. Tenemos algo más grande que las poblaciones, son las comunidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una comunidad? Entonces, una comunidad ya es un conjunto de poblaciones ordenadas, interrelacionadas y que habitan un área determinada en una época concreta. Esto de la época concreta sobre todo hace referencia a los ecosistemas que se encuentran en zonas que tienen estaciones. ¿Listo? Porque según la estación puede cambiar. Estos no los estudiamos como los indicadores que vimos antes, porque mortalidad, todo eso solo aplica por las poblaciones. Aquí los estudiamos a través de la riqueza y abundancia de las especies. Riqueza es en un área determinada cuántas especies diferentes hay. ¿Ya? Y abundancia, pues es decir, si hay 1000 especies, pero no hay un individuo de cada una de las especies, pues no es muy abundante. Y con estos índices, porque se puede calcular riqueza, abundancia y todo eso, decimos si un ecosistema o un país, en el caso nuestro, es muy biodiverso. Esto porque tiene unos altos índices de riqueza, altos índices de abundancia y también tiene muchas especies endémicas o poblaciones endémicas, o sea que solo las encontramos en ciertas zonas. A eso va a hacer referencia este endémico. Bueno, en cuanto a población, en las comunidades, vamos a destacar un concepto que es el de nicho. El nicho es la función de un organismo en la comunidad y no hay dos que tengan el mismo nicho. Pueden estar súper cercanos, por ejemplo aquí. ¿Listo? Esta gráfica nos representa. Los óptimos pueden estar muy cercanos, pero si ustedes miran, jamás son igualitos. Y mejor se ve, por ejemplo, en estas aves, en un pino, las 5 son parientas muy cercanas, son del mismo género, son especies diferentes, pero en el mismo abeto se alimentan y tienen una función en ese ecosistema en zonas diferentes. Entonces aquí en verde están representados los sitios donde ellos hacen sus actividades y buscan su alimento. Entonces mira, este por acá, este más abajo, este hacia el centro, este hacia abajo y a unos límites, de tal forma que todos pueden estar en este mismo espacio, todos pueden hacer cada una de sus actividades, incluida reproducirse, ¿sí? Y
tienen una función diferente en un alimento y no están ni presionados ninguno de ellos por recursos ni el árbol tampoco. Y todo vive en un equilibrio perfecto. La naturaleza tiene estas cosas así de maravillosas y de sabias y totalmente planificadas, aunque no lo creamos. Esto en las comunidades se destaca mucho un concepto que es el de sucesión ecológica, que se define como la transición ordenada de una comunidad biótica a otra. ¿Listo? Entonces aquí ya hablamos de algo más grande y complejo, que es la transición de comunidades pequeñas, entre comillas, más sencillas, a algo muchísimo más complejo. ¿Listo? Por ejemplo, estas son hierbitas con crecimiento anual, o sea, para que se están renovando constantemente, aplican donde hay estaciones. Aquí ya hay una mezcla y esto ya es totalmente establecido, un bosque totalmente maduro. ¿Listo? Entonces hay dos tipos de sucesión, la sucesión primaria y la sucesión secundaria. La sucesión primaria ocurre cuando un área no ha sido ocupada previamente, o sea, se parte de donde se parte de roca desnuda. ¿Listo? Entonces son procesos larguísimos, pero larguísimos, como de 800, 900, 1000 años, puede ser. ¿Listo? Y pues así empezó la vida en nuestro planeta. O sea, la naturaleza, que vuelvo y repito, nuestros limitados tiempos, queremos todo acelerar en la naturaleza, nuestro limitado tiempo, y no. La naturaleza funciona en base a tiempos de siglos. Entonces, la roca desnuda la van colonizando unas especies que se llaman pioneras. Las pioneras por lo general son algas, son bacterias, luego vienen líquenes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego cuando ya se ha establecido alguna especie pionera, empieza el proceso de formación del suelo. ¿Listo? Si ustedes miran aquí, va cambiando. ¿Listo? Y el suelo, pues los que están estudiando agronomía y todo eso, ya mirarán todos estos perfiles en el suelo y se forma esta capa o manto superior donde se mantiene toda la vida. Hasta ahora, ya después como de 30 años me gradué en la universidad, me acuerdo de la gran frase de un gran sabio que fue un profesor de edafología. El suelo es el teatro de la vida. Y no se me olvida ni se me olvidará. Y les repito, el suelo es el teatro de la vida. Se forma el suelo y al formarse el suelo es capaz de sostener un bosque, un pastizal, lo que sea, y ahí se van formando los ecosistemas. ¿Listo? Entonces la sucesión primaria parte de cero. La sucesión secundaria es cuando se parte de algo parcialmente destruido. ¿Listo? Entonces aquí lo más típico son las quemas. Por ejemplo, una sucesión primaria se puede dar después de una erupción volcánica con lava, no con ceniza, sino con lava, que al enfriarse la lava queda como roca, y entonces toca arrancar de cero. Aquí viene una muy mala práctica que es muy difundida aquí en nuestro país, ¿sí? Que es la de incendiar los rastrojos o los restos de las cosechas y todo eso, porque dicen que aumentan la producción de la siguiente cosecha. Eso es mentira, ¿sí? Primero, incendiar, pues es aumentar la concentración de CO2 a la atmósfera. Segundo, no hace que se dé el proceso natural de descomposición que nos asegura que los nutrientes o los elementos que funcionan como nutrientes vuelvan de forma segura al ecosistema. Y tercero, que es lo que más pasa, es que estos incendios se salen de control. ¿Listo? Hay ecosistemas donde los incendios son normales, naturales y hace parte del ciclo de vida de toda una comunidad, por ejemplo, las sabanas tropicales, o sea, nuestros llanos orientales. ¿Listo? Pero no es que lo van a hacer cada año, la naturaleza
cuando lo necesita. ¿Listo? Entonces, si partimos de algo parcialmente destruido, eso se llama sucesión secundaria. O sea, ya no es necesario que lleguen las especies pioneras porque ya hay algo establecido y se arranca desde ahí. ¿Cuál es la diferencia? Pues sobre todo en el tiempo. Esto es más rápido, pero igual la recuperación después de un incendio no va a ser que en 20 años ya tengo el ecosistema como estaba antes, no, vuelvo y juego. Y digo, no es en nuestro limitado tiempo, es en el tiempo de la naturaleza. Entonces la recuperación de los incendios que nos han azotado gravísimos ahora, en la Sierra Nevada, por ejemplo, es de 100 o 200 años. ¿Es menos que 600, 700? Sí, pero pues es que es mucho tiempo. Entonces eso no lo vamos a hacer nosotros y por eso es importante no hacer este tipo de prácticas si se hacen de forma provocada o artificial por la mano del hombre. Si se hacen de forma natural, depende también que tan grande sea y todo eso, pero hay ecosistemas que lo necesitan, es indispensable, si no, no puede vivir el ecosistema. ¿Listo? Bueno, cuando una comunidad, que ya vamos, creo que acabando, está totalmente madura, podemos distinguir lo que se llaman los biomas. Ya son ecosistemas totalmente maduros, tanto en las poblaciones de animales, en las poblaciones de bacterias, de parásitos, de protistos, de plantas, y tienen un equilibrio muy bueno con sus factores abiertos. Y podemos distinguir biomas a nivel mundial y biomas a nivel pues, específico de Colombia. Y aquí en Colombia estamos locos para ver biomas. Entonces, rápidamente los biomas a nivel mundial pues son estos poquitos, pero esto es muy rápido, es como para tener una idea de clasificación, ¿no? Y los límites tampoco son así tan claros entre uno y otro bioma, pero es para que nos tengamos una idea. Entonces tenemos los hielos, ¿listo? Tenemos océanos, tenemos lo que son ríos, lagos, o sea, aguas dulces, o sea, aguas continentales, aguas subterráneas de ríos, lagos, lagunas, embalses, etc. Y aquí tenemos pues, lagos grandototes, ¿listo? Tenemos sabanas, ¿sí? Sabanas templadas, principalmente, que son, se dan en el África, ¿sí? Tenemos zonas de estepa, tenemos zonas de taiga, que son todos esos bosques de coníferas, principalmente Canadá, Norteamérica y bueno, norte de Europa y Asia. Para que sepan cuáles son estos, son esos que salen en las películas de Navidad, llenos de nieve, con esas tomas tan chéveres. Esos son los bosques de taiga, son bosques de pino. Y luego tenemos las tundras, que son en ambientes extremos, muy fríos. Aquí tenemos un tipo de suelo que se llama permafrost, esto que es capaz, esto vive congelado, o sea, son condiciones extremas, pero aún así, en estas condiciones extremas hay vida. Ejemplo, los osos polares. Ya, los osos polares son así de bonitos, de peluditos, de gorditos, porque todo ese pelaje, toda esa capa de grasa corporal les permite vivir en estas bajas temperaturas. ¿Listo? Entonces, si nosotros traemos un oso de esos a Barranquilla, pobrecito, lo matamos, ¿ya? Porque no soporta ese calor, no soportaría, o sea, se muere totalmente asfixiado porque el pelaje es tan grueso que no resistiría. Por eso cada uno tiene que estar donde tiene que estar. Desiertos, tenemos sabanas templadas, que son por acá. Tenemos, aquí son los bosques, estos ya casi no hay, que son bosques templados,
principalmente se encontraban acá, están muy intervenidos, o sea, las poblaciones humanas son muy grandes y desiertos fríos y desiertos calientes, ¿no? Eso también quiero que lo sepan, no siempre en un desierto lo define la temperatura, en un desierto lo define la precipitación y la cantidad de agua disponible, ¿listo? Entonces hay, por ejemplo, este es el desierto frío más grande que existe, casi no hay agua. Está toda congelada y no está disponible para consumo. O sea, lo importante es que esté disponible para consumo. ¿Listo? Y a nivel, así de resumen, en Colombia, ¿listo? Nuestro bello y hermoso país que en cuanto a biodiversidad es perfecto, nosotros encontramos 34 tipos de ecosistemas terrestres, continentales e insulares. O sea, aquí entra lo que es San Andrés, Providencia, Gorgona, Gorgonilla, Malpelo, que son nuestras regiones insulares. ¿Listo? Tenemos 34 ecosistemas, 16 de agua dulce, naturales y transformados en embalses. ¿Listo? Y marinos costeros. Entonces aquí vienen los litorales rocosos, litorales fangosos, praderas de talasia que son alga, los arrecifes de coral, los arrecifes, por ejemplo, Malpelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lastimosamente nuestros terrestres, acuáticos y marinos, o sea, agua dulce, agua salada y terrestres, tenemos 85 grandes tipos de ecosistemas. Y tristemente el 31% más o menos han sufrido alguna transformación de origen antrópico a lo largo de la historia. Por ejemplo, los bosques secos tropicales ya casi no existen. Los bosques secos tropicales quedan muy relictos por ahí tirados. Uno está por acá en Escauja, que es la zona de los molinos, le llaman ese pueblo, y eran los bosques estrella en la zona caribe colombiana. Y gracias a la intervención humana, turismo y ganadería sobre todo, ya están totalmente y se considera que ya es un ecosistema casi extinto. ¿Listo? Y por eso las alteraciones. Hay sequías y muchas cosas, aparte de un poco de brutalidad que han hecho los políticos, politiqueros y gente así malosa, que pues eso no voy a tocar aquí. ¿Listo? Este es un mapa de Colombia. Este es un mapa de bosques, de cómo era la distribución de bosques en la época prehispánica, o sea, antes del descubrimiento de América, antes de que llegaran los españoles acá. Y esta era nuestra distribución de bosques. Bosques húmedos, andinos, bosques de nieve, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son bosques. Y esto es como los tenemos en la actualidad. Entonces, si ustedes miran aquí, donde más degradación hay, donde mayor alteración hay, donde ya no hay ecosistemas naturales, es donde tenemos los grandes asentamientos humanos. ¿Listo? Afortunadamente, pues esto se va conservando un poquito, ¿listo? Pero también tenemos grandes problemas en los océanos. Siempre me preguntan o tenemos la idea de que los pulmones del mundo son los bosques húmedos tropicales que encontramos en nuestro país. Tenemos dos grandes zonas de ubicación que son la Amazonía y lo que es el Chocó geográfico. Es mentira, los pulmones del planeta son el fitoplancton del agua. Son los mayores productores de oxígeno del planeta. Están en los mares, en los ríos, en los lagos, en las lagunas. Son las alguitas que están en los ecosistemas acuáticos. Su función es la de producir oxígeno. Y la vida en el planeta Tierra depende del oxígeno que ellos produzcan. Por eso es que es tan malo contaminar el agua, porque estamos alterando la producción de oxígeno en el planeta. Obvio que los bosques ayudan, y ayudan muchísimo, ¿ya? Pero si se hace la cuantificación, pues ganan las algas. ¿Listo? Pero eso no quiere decir
que vamos a desforestar los bosques, porque pues, estos sí que se han demorado para tener ese equilibrio que han tenido, se han demorado muchísimo. Por ejemplo, ¿cómo se nota el equilibrio? Normalmente si uno hace la pregunta, todos dicen que el suelo del Amazonas es riquísimo. Y es mentira, es de los suelos más pobres que hay. Y entonces, ¿cómo un suelo tan pobre es capaz de mantener un tamaño de unas comunidades tan grandes como son las que se pueden encontrar allá? Y esos árboles tan grandes. Pues por el equilibrio entre todo lo que se muere, insectos, hojarasca, y todo eso, al descomponerse y reciclar los nutrientes, reciclar los alimentos, son capaces de mantener esos árboles tan con doseles, o sea, con alturas tan grandes que encontramos acá. El suelo es muy pobre, pero el equilibrio en la naturaleza entre la descomposición y lo que van haciendo es tan alto y tan chévere su ciclo de inundaciones que permite mantener una diversidad tan grande como la que encontramos acá. Por eso es que, bueno, repito, la naturaleza es perfecta. Los imperfectos somos nosotros. Bueno, y nosotros pues tenemos un planeta en crisis. No voy a hablar específicamente de cada una de estas cosas. Tenemos grandes problemas. Acidificación del océano, lo que ya les expliqué, alteración del ciclo de fósforo y nitrógeno que nos causan problemas de contaminación en ecosistemas acuáticos, nuestra capa de ozono, que es la que nos protege contra los rayos ultravioleta. Nosotros en nuestros aerosoles producimos sustancias que han roto el ozono, entonces no tenemos esa protección. El agua hay. El problema es que ya no se puede consumir porque está contaminado. El agua existe, el cambio climático por el exceso de CO2 que tenemos. La temperatura en el planeta está muy alta, ya está muy alta, se están descongelando los polos, perdemos biodiversidad, la sobrepoblación, o sea, los problemas ambientales nosotros comenzamos cuando dejamos de ser nómadas y al asentarnos cerca a las orillas de los ríos ya descubrí la agricultura y entonces vino la sobrepoblación, o sea, somos demasiados y nosotros generamos contaminación por residuos químicos, por plásticos, bueno, por todas las cosas que nosotros conocemos. Y bueno, quise añadir, bueno, el planeta está en crisis y hoy más que nunca. ¿Listo? Esta les quería traer. Esta es una grafiquita donde está lo que es el sistema natural. Todo lo que vemos, poblaciones, comunidades, todo eso, y está el sistema social, o sea, nosotros como consumidores. ¿Listo? Entonces, el sistema natural condiciona la disponibilidad de recursos para el sistema social. Y como nosotros no nos conformamos con poco, intervenimos en el sistema natural. Entonces somos depredadores, superdepredadores, consumistas a más poder y de cierta forma el sistema natural responde. En el momento de la emergencia que nosotros estamos viviendo, esto no se ha analizado todavía. ¿Listo? Pero ya me imagino en un par de años unas publicaciones analizando las relaciones, cómo apareció este virus que nos tiene ahorita confinados en nuestras casitas, asustados, no lo podemos negar, pero a pesar del susto hay que mantener la calma. Y eso es ser valiente. Responder adecuadamente ante una situación de estrés. El
Ahí, ¿me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Ya, bueno, es la última. Bueno, ya no se las comparto, ¿listo? Entonces, expresión, nosotros invalimos. Entonces, a pesar de la emergencia que estamos viviendo y la tristeza que estamos viviendo, porque que se muera gente es penal, y tanta gente, como especie vernos tan débiles, algo tan eso, y toca hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo como especie. O sea, nosotros después de esto no podemos seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo. No podemos seguir tratando al planeta como lo tratamos. No podemos seguir poniéndole tanta presión a la naturaleza porque tarde que temprano nos pasan cosas como las que están pasando. Y obvio, les digo, esto todavía no está estudiado porque es más importante ahorita cosas médicas, buscar vacunas y todo eso, pero hacia adelante supongo que hay estudios ecológicos porque se tiene que relacionar todo con todo. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso era lo que les traía. Ya no estoy compartiendo nada de imagen. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Todo es válido. Me las pueden hacer por el chat o me las pueden hacer por el micrófono, si quieren. Una cosa que me olvidé decir es mirándole el lado positivo a esto, si es que lo tiene, los ecosistemas, eh, estamos viendo las fotos tan hermosas que tenemos ahorita, los ciervos saliendo, las aguas claras, todo eso, a esa parte a la que me refiero, que lo tenemos que replantear. ¿Listo? Entonces, si no tienen preguntas, ahí está más o menos todas las temáticas. La recomendación, por favor, no presenten el cuestionario sin haber por lo menos mirado la web y por favor lean algo de los contenidos. Todo punto suma. Y